Muy buenos días, familia. Dios me los bendiga nuevamente. Bienvenidos a la Biblia en un año. Hoy estamos en el día número 177 y vamos a estar leyendo Segunda de Reyes 9 del 14 al 37, Segunda de Reyes 10 del 1 al 31, Hechos 17 del 1 al 34, Salmo 144 del 1 al 15 y Proverbios 17 del 27 al 28. Y estas escrituras están tremendas, no se lo pierdan. Sobre todo el libro de los Reyes habla de la muerte de Jezebel a través del rey Jehú, que el Señor lo ungió para eso. El libro de los Salmos está poderoso. Y bueno, quiero compartir también con ustedes en esta mañana lo que está hablando el libro de los Hechos, el versículo 17. Y vamos a comenzar leyendo esta parte del 1 al 34, pero quiero enfocarme en lo que dice la palabra a partir del versículo 16. Y aquí vemos cuando Pablo llega él solo, porque Silas y Timoteo no estaban con él, pero llega a Grecia. Grecia era una ciudad muy intelectual en aquel momento. Grecia, Atenas era una ciudad donde se reunían todos los filósofos, o sea, esa gente conocía mucha filosofía. Ya tenía muchos dioses. Vemos como ahí llega Pablo y dice así el versículo número 19. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago, y el Areópago era un lugar donde era un centro intelectual de la ciudad donde se reunían todos los filósofos, ¿ok? Entonces dice que cuando él llegó allí, le dijeron, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú hablas, porque ya esta gente había escuchado a Pablo hablando en la sinagoga. Y entonces le preguntan, ¿de qué estás hablando? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Dice que porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Esta gente estaban siempre en ese lugar, en el Areópago, en ese lugar, en un lugar donde se reunían para hablar de las cosas nuevas, de las filosofías, de las creencias, de todas estas cosas nuevas que estaban sucediendo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, le dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y le dice, al Dios no conocido. Tenían un altar al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a ese es a quien hoy yo les vengo a anunciar. El Dios que hizo, y ahí comienza a hablar de Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, aquí Dios le está hablando del Dios creador del universo, un Dios que no vive en ningún templo. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y sin alguna manera palpando quedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como alguno de vuestros propios poetas. Y ahí les habla sobre unos poetas griegos que hablaban, muchos de ellos, para que tuvieran una similitud con lo que ellos creían. Le hablan sobre unos poetas griegos que han dicho, porque linaje suyo somos, y ahí está citando parte de la Biblia. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios
Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, como de haberle levantado de los muertos. Y aquí empieza a hablar de la resurrección. Y cuando le menciona la resurrección de los muertos en Cristo, miren lo que pasa con esta gente. Pero cuando ellos oyen esto sobre la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, bueno, ya oiremos acerca de esto en otra vez. En otras palabras, Pablo, no queremos que nos hables más. Y ahí dice que Pablo se fue de medio de ellos. Dice que algunos creyeron juntándose con él, y entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Quiere decir que Pablo se va de medio de esta gente porque ya le habían dicho, nada más que menciona la resurrección, le dicen, bueno, otro día hablamos de esto. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentra el Señor, Pablo, se encuentra en Atenas en medio de todos estos filósofos, en medio de esta gente, en una ciudad muy culta, ¿verdad? Orgullosa de su historia, en un lugar muy intelectual, como decir una universidad de Oxford aquí, un lugar así, o Cambridge o algo de eso. Y entonces él, tú sabes, se quedó sorprendido porque Pablo nunca había visto esa ciudad. Acuérdense, Grecia, los griegos, esa gente conquistaron medio mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando Pablo llega, dice, esta ciudad es muy bella, pero wow, Dios no está en ningún lugar de esta ciudad. Y entonces ahí es donde nosotros vemos el nivel tan alto de cultura que tenía esta ciudad, pero la idolatría era inmensa. Y ahí empieza Pablo a hablar del Dios no conocido. Es algo bien impresionante porque cuando él está hablando con esta gente, los estoicos, de que habla la palabra aquí, eran gente panteístas. Ellos creían que todo era Dios. Entonces ellos creían que todas las cosas buenas o malas eran Dios. Por lo tanto, nada debía de ser resistido. Y creían que no había ninguna dirección en particular o destino para la humanidad. Quiere decir, todo está lícito, haz lo que tú quieras, Dios está en todos lados, Dios es todo, lo que tú quieras hacer un Dios es Dios. Y entonces después tenemos a los epicúreos, que es una palabra difícil, pero bueno, tenemos a estas personas que persiguieron el placer como el propósito principal de la vida. Entonces esta gente negaban la existencia de dioses, pero creían que no tenía nada que ver con el hombre. O sea, los dioses no tienen nada que ver con el hombre. Ellos creían que el propósito principal de ellos era seguir el placer, lo que ellos sintieran que les daba placer, pues háganlo. Si eres feliz, no hay ningún problema. Entonces ahí se encuentra Pablo con este tipo de gente y el énfasis de él verdaderamente fue en Jesucristo y en la resurrección. ¿Por qué? Porque él le habla con seguridad. Les dice, ustedes son gente de fe, pero verdaderamente no tienen ninguna. Veo que son muy religiosos. ¿Por qué? Porque la religión no te lleva verdaderamente a una relación. Y entonces ahí, a través de su enseñanza, empieza a hablarles de Jesucristo, creador del cielo, de la tierra, un Dios que tiene destino para todos, un Dios que no es, pero un Dios que existe, que fue el creador de todas las cosas. Y entonces ahí es donde nosotros vemos que Pablo era incapaz de presentarse delante de un grupo tan grande de gente sin hablarle de la resurrección de Cristo. Cuando esta gente lo escucharon, ahí mismo le dijeron, no, olvídate de eso, porque nosotros creemos en el Espíritu, creemos en el cuerpo, pero no creemos en resurrección, no creemos en esas cosas. Entonces ahí callan a Pablo prácticamente, le dicen, no nos hables más, nosotros vamos a continuar. Y vemos cómo Pablo en medio de toda esta gente, porque Pablo podía haberle hablado muy bien de filosofía a todos ellos, porque recuérdense, Pablo era una persona muy instruida. Pablo hablaba muchísimos idiomas, Pablo sabía de muchísimas cosas, era un hombre muy instruido, pero Pablo, cuando el Señor viene a su vida, decide predicar de Jesucristo. Él no se metió en más ninguna otra cosa. Mencionó a algunos poetas de ellos, ¿verdad?
que dijeron algunas cosas que tenían que ver con la palabra, para ver si ahí ellos como que entraban en confianza y le escuchaban un poco, pero cuando presenta la resurrección, ahí viene la situación. Así que tenemos que ver una cosa, en este momento nosotros cuando vayamos a hablar de la palabra de Jesús allá afuera nos va a pasar lo mismo. Hablaba con un señor de nuestra iglesia que él tiene un testimonio muy lindo, Pedro, muchos de ustedes lo conocen. Pedro fue sanado de cáncer milagrosamente por el Señor. Y este hermano, nosotros lo amamos muchísimo porque tiene una pasión muy grande por predicar el evangelio. Y él va a predicar el evangelio a la ciudad todas las semanas. Y él me dice, pastora, le hablamos a la gente de Dios y no te quieren escuchar. Y estos son los mismos tiempos. Cuando le hablas de Jesús, el nombre de Jesús va a causar controversia. Pero nosotros tenemos que ser como Pablo. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que predicar a Jesucristo crucificado y Jesucristo resucitado, porque la cruz nos lleva perdón de pecados y la resurrección nos dice que hay un Dios que está sentado a la diestra del Padre, que resucitó, y porque Él resucitó, entonces nuestros pecados fueron perdonados, nosotros fuimos redimidos y estamos esperando que Él venga a buscar la iglesia, el rapto de la iglesia, para llevarnos a esos lugares celestiales al lado de la diestra del Padre donde nosotros tenemos que estar. Jesucristo resucitado tiene que ser predicado. El Señor me los bendiga. Nos vemos mañana y sigan leyendo porque de verdad que la escritura está súper interesante e importantísima para tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Chao.